Buenas tardes, como todos los jueves, os damos la bienvenida a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Notas importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, jueves y viernes. Si no estáis suscritos, suscribiros al canal, que es Aprendiendo a Vivir con Santiago Domingo, porque ahí podéis ver todos los vídeos que hemos grabado anteriormente y el que estamos grabando el día de hoy. Y estamos, recordad, en Relax FM para todo el mundo, en relaxfm.es. Con ese enlace podéis escucharnos en cualquier parte del globo. Que como siempre mandamos un abrazo a los hermanos de habla hispana que sabemos que nos siguen en esos lugares. Bueno, echado todo este rollo, vamos a presentar a la parte fundamental del programa, que son los colaboradores. Está con nosotros Elvira Llorente, que es psicobioterapeuta y naturópata. Elvira, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gianluca Conficoni, que es mental coach e interventor emocional, entre otras cosas, que ya tendrás favor de decirnos más adelante. Gianluca, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y Carlos Sánchez, que es escritor y buscador de la trascendencia humana. Pues ahí es nada, Carlos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, perfecto y con buena compañía. Me alegro que lo veas así. Bueno, vamos, si os parece bien, vamos al tema de hoy, que es, yo creo que es vital, ¿no? Si queremos tener posibilidades de ser felices y poder vivir medianamente tranquilos, ¿no? Y es el de la culpa. ¿Por qué nos sentimos culpables? Y obviamente cómo podemos trabajar con este tipo de emociones de una forma más positiva, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ahí. A título personal, Elvira, ¿por qué piensas que el ser humano se siente culpable? Bueno, yo aquí tengo tres tipos de culpa que me gustaría puntualizar. Uno de ellos es la culpa por transgredir mis propios valores. Entonces hay veces que si transgredo un valor que para mí es fundamental, puedo sentirme culpable. Hay otro tipo de culpa que puede ser por sentir la responsabilidad de una forma errónea, es decir, que siento la mía y la del otro, y entonces pues ahí puedo sentir culpa también. Y un tercer tipo de culpa, que muchas veces está como escondida, que es la culpa, que es mejor sentir culpa que no sentir que no puedes hacer nada, que sentir la impotencia de no poder hacer nada. Entonces, bueno, para mí es un ámbito bastante amplio. O sea, la culpa sí como que tiene soterrado otros tipos de mensajes. Entonces, Okay. bueno, pues... De hecho, definitivamente es bastante extenso el tema, ¿no? Vamos a tratar de simplificarlo y hacerlo práctico para que la gente lo pueda aprovechar. Pero muy interesante lo que estás comentando. Gianluca, ¿por qué piensas que el ser humano se siente culpable? Bueno, el ser humano se siente culpable por culpa del ser humano, porque has inventado la palabra culpa. Nada más que esto. Porque sabemos muy bien que el lenguaje es muy importante para el nuestro cerebro y tanto puede ser bueno, tanto puede ser malo. La culpa es una de las palabras peor que hemos inventado. La culpa viene del latín, che significa falta o error, però la falta nel linguaje moderno, nella nostra civiltà, o l'errore è o una culpa o un fracaso. Y nosotros empezamos desde pequeño en el college, cuando te empiezan a decir es tuya la culpa, de quién es la culpa, o de los padres, etcétera, etcétera. Entonces, es una manera de vivir una emoción totalmente errónea. Pues definitivamente estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y rizando el rizo, ¿seríamos culpables de sentirnos culpables o seríamos responsables de sentirnos culpables? Ahora vamos a eso. Carlos, ¿tú qué piensas? ¿Por qué el ser humano se siente culpable? Bueno, el ser humano yo creo que es culpable, o sea, culpable no, que se siente culpable por condicionamiento. Es decir, desde la realización del ser no existe algo tal como la culpa, porque en realidad no hay un individuo que realice ningún acto que sea culpable. La culpa, de hecho, es una invención del cristianismo para atemorizar a los fieles y tenerlos controlados. Entonces, bueno, desde la realización del ser no encuentro nada como culpa ni alguien que haga ningún tema culpa para sentirse culpable, vamos, me refiero. Ok, pues tiene mucho sentido lo que estás diciendo. Lo que pasa es que más allá de que sea una invención, la gente la aplica, la practica y la sufre, con lo cual es real para la mayor parte del ser humano, ¿no? Por eso, sí, más allá de que sea una invención, otra mala invención o otra mala práctica del ser humano, al final es real, ¿no? Y vamos a ver
¿por qué es tan importante empezar a ver esa definición de otra forma y vivirla de otra forma, ¿no? Porque yo pregunto, ¿sentir culpa de algo nos sirve más allá de sentirnos mal, Elvira? ¿Nos ayuda en algo sentirnos culpables? Para mí no. Para mí la culpa tiene unas consecuencias que son nefastas, que es que tienes que pagar por ella, de alguna manera. Y es la forma en la que quizá tú te puedes creer que te aliviarás esa culpa, pero que eso se alimenta y se alimenta y se alimenta sin fin. Y entonces la culpa lo único que te puede traer son multas, encierro, ¿no? Porque a los culpables se les encierra en la cárcel o pagan multas, o incluso pueden tener accidentes porque se puedan, entre comillas, autolesionar, ¿no? Inconscientemente porque son culpables. Entonces yo, para mí, es una fuente de sufrimiento, no sirve para nada. Pues muy importante que sepamos eso y que el oyente lo empiece a notar, porque nos vamos a dar cuenta que al final la culpa también se puede canalizar, transformar o cambiar de alguna forma, ¿no? Gianluca, ¿nos sirve para algo sentir culpa? No, en absoluto. La culpa tiene tres pilares muy peligrosos por la nuestra mente, por el ser humano, que son la inmovilidad, la destrucción y el pasado. Porque en primer lugar, la culpa lleva a la inmovilidad, que la culpa lleva a una persona al remordimiento, al pensamiento, y nos inmoviliza. Lleva a la destrucción porque a través de la culpa nos llega un sentimiento de resignación, debilidad, ¿vale? Desesperanza. El pasado, porque la culpa siempre te va a traer al pasado, siempre, siempre. Nunca más te va a traer en el aquí, en el ahora, en el futuro. Entonces, es muy peligrosa, sobre todo cuando se vive en el entorno familiar, en la nuestra tribu. Como decía Carlos, eso tiene un nacimiento muy antiguo desde el cristianismo y aún anterior. Entonces, es una plaga de la culpa que debería ser trabajada desde pequeño. Es que definitivamente, y creo que estaremos de acuerdo los cuatro en esto, la culpa es de las emociones más terribles que puede un ser humano arrastrar. Y el problema es que cuando no te das cuenta que eres tú quien la crea, quien le da poder y que elige sentirla, es terrible, porque claro, ya no está en tus manos dejar de sentirla, sino eres tú el que la crea de alguna forma. Entonces es muy complicado, además de que no es solamente una cosa la que nos hace sentir culpa, es que vamos acumulando una cantidad de acciones durante nuestra historia de vida que nos hace sentir culpa. Entonces, claro, no es una cosa nada más. A lo mejor son 50, 70, 100, 200 cosas. Y ya me diréis vosotros quién puede ser feliz acumulando ese tipo de emociones, ¿no? Yo creo que para mí la culpabilidad denota dolo, intención consciente, ¿no? Pero claro, ¿cómo hacer algo conscientemente que nos convierte en culpables si la mayor parte del tiempo vivimos desde la inconsciencia, ¿no? Entonces aquí yo creo que sería interesante, Carlos, sustituir la palabra culpabilidad por responsabilidad, que ya denota una consciencia más abierta y una madurez emocional diferente, ¿no? Sí, evidentemente la culpa es un engaño de nuestro ego, que se apropia de pensamientos que surgen, igual que las acciones, porque al final todo surge tal y como debe y nosotros realmente como individuos no somos los que estamos generando esto. Entonces, no, a nivel básico no somos culpables, pero sí que hay una responsabilidad en el mundo de la forma que tenemos que acatar, porque claro, no podemos ser a lo mejor responsables, o sea, no podemos generar la culpa, pero sí que generamos en el mundo una consecuencia de las acciones que han salido deliberadamente impulsivamente. Entonces, claro, sí que el concepto de responsabilidad sí que tiene cierto peso en la sociedad. Claro, yo creo que es totalmente diferente la forma de verlo desde la responsabilidad que desde la culpabilidad. Porque, ok, yo soy responsable de lo que hago, de lo que siento, que es muy importante, ojo, y es algo de lo que no nos hacemos cargo. Pero de sentirme responsable maduramente a sentirme culpable inconscientemente, la diferencia es total, ¿no, Elvira? Pues mira, estaba yo ahora mismo pensando en cómo hacemos desde pequeños con la educación y de forma inconsciente, los padres, por ejemplo, o la gente que está alrededor, ya a los niños pequeños. Se me viene a la cabeza una historieta pequeña
que es que un niño, pues ponte que está jugando y su madre o su padre está tomando el té con alguien, con amigos o ella misma, y el niño corriendo, pues pum, tira la taza. Entonces la madre lo que va a hacer o el padre inmediatamente es regañar al niño y más allá de eso, ella va a recoger lo que el otro ha roto, lo que su hijo ha roto. Entonces ahí el niño va a sentir que no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que ha hecho, pero sí tiene la culpa de lo que ha hecho. Sin embargo, es muy diferente si él lo tira y en función de la edad que tenga le podemos acompañar, pero él lo recoge. Entonces, puede ser un aprendizaje completamente distinto. Es decir, yo lo tiro, soy responsable y me ocupo de mi responsabilidad y retomo mi poder. Entonces, desde ahí ya no es la víctima culpable que no puede salir de esa rueda, sino qué parte de responsabilidad es mía y la retomo. Desde muy temprana edad lo van a aprender, pero si ya somos adultos, ¿cuál es mi responsabilidad en esto? Manos a la obra, voy a repararlo en la forma en la que pueda. Pues eso es tal cual lo estás diciendo, ¿no? Y si bien es cierto que ya no somos niños, bueno, algunos somos muy jóvenes, ¿verdad? Pero no somos niños, sí es cierto que sí puedes elegir y empezar a aprender, a hacerte responsable y no sentirte culpable. Y mira, respecto a lo que dices de la taza, es muy curioso porque mira si el ser humano es irresponsable que cuando, por ejemplo, pasas por un sitio y tiras una taza, no dices he tirado la taza, dices la taza se ha caído. O sea, ¿cómo estamos acostumbrados a tirar balones fuera y no hacernos responsables de las cosas, por tontas que sean, como puede ser la taza, ¿no? Entonces, Gianluca, ¿qué hacemos para empezar a sentirnos más responsables y dejar la culpabilidad? Porque si bien es cierto que nosotros entendemos el término, habrá mucha gente que se sigue sintiendo culpable por gran cantidad de cosas. En primer lugar, una persona debería aprender que nosotros somos seres humanos, entonces fallamos, punto. Y no es una culpa, porque todos fallamos, pero el fallo que podemos hacer durante nuestro camino de la vida es un aprendizaje. Claro que todas las acciones que hacemos todos los días, cada segundo, tenemos la responsabilidad de todo lo que hacemos. Entonces, el aprender, como decía Elvira, sería muy bueno que se empezase a aprender desde niño, en familia, en el college, lo que es la responsabilidad y la diferencia profunda que muchas veces no se entiende, que es tra la culpa y la responsabilidad, que son dos mundos completamente diferentes, porque uno es totalmente negativo y el otro es totalmente positivo, porque por ser un buen ser humano en la edad adulta, sería mejor que un niño, cuando eres joven, alguien te enseña qué es la responsabilidad, con todo lo que implica. Pues yo creo que por ahí van los tiros. Además, yo, por ejemplo, cuando veo en los talleres el tema de la culpa, hay algo que la verdad ayuda bastante, y es cuando les explicas que el ser humano, en cada acción que hace, siempre hace su mejor hacer, más allá de cuál sea el resultado. Y es algo que cuando lo hacemos interior, cuando realmente lo concientizamos, el hecho de que es una realidad, que lo que haces en el momento presente, lo haces desde donde puedes con lo que puedes, que no hay más, mucha gente se siente muy tranquila respecto a las cosas que ha hecho y por las cuales se siente culpable. Pero cuando lo concientiza, cuando realmente lo hace suyo y dice, ok, sí, hice algo con lo cual no estoy de acuerdo, que seguramente hoy lo haría diferente, pero en su día, en su momento, hice lo mejor que podía. Entonces, ¿por qué me voy a sentir culpable si no tenía más herramientas? ¿No, Carlos? Claro, es que en realidad es un darse cuenta de que cualquier idea, cualquier pensamiento, emoción surge en el ahora y no hay, aunque nos creamos que sí, aunque nosotros echemos de mano de nuestro ego y nos apropiemos de esa situación que ha surgido, yo he hecho esto, yo he cometido aquello, en este momento me siento de tal manera, realmente surge de una fuerza infinita de la cual debemos ver de que el pequeño Carlos no es responsable de lo que surge, o sea, no es culpable de lo que surge, pero en el mundo de la forma sí que es responsable. Entonces, claro, esto es una tranquilidad psicológica muy grande
y un bienestar y eliminar ese sentimiento de culpa que nos llega a invadir de forma inconsciente. Que es fundamental. Por eso estamos haciendo el programa de hoy y por eso el tema es tan importante. Porque yo de verdad, solamente pensar en todas las cantidades de millones de personas que siguen arrastrando esas culpas día a día, además de que te baja la vibración por completo, es que convierte tu vida en un infierno. Porque si una simple situación importante de vida, una simple situación, te puede hacer sentir tan mal durante tanto tiempo, imagínate cuando los empiezas a juntar. ¿Sí, Gianluca? Yo soy completamente de acuerdo también con lo que has dicho, Carlos. Yo hablo por experiencia de terapeuta que conozco mía personalmente. Un grande problema que yo trabajo, por ejemplo, muchísimo con jóvenes. Yo tengo muchísimos chicos y chicas que tienen un sentido de culpa tremendo que nace entre la familia, ¿vale? Porque cuando un niño se empieza a sentir culpa tuya si yo y papá nos separamos, etcétera, etcétera, pues lo dejamos ahí y sabemos todo lo que está atrás. Cuando se desarrolla un hombre o una mujer que tiene 18, 20 años, se tiene una mochila tremenda de culpa que necesitamos transformar y quitarla, pero no siempre podemos ser conscientes de eso cuando somos pequeños, porque es muy difícil. Claro. El problema, Gianluca, es que aunque mucha gente es muy mayor, en realidad seguimos siendo muy pequeños a nivel conciencia, a nivel de inteligencia emocional. Por eso es que nos cuesta encajar este tipo de verdad, de realidad, para transformar nuestras vidas, porque seguimos sintiéndonos culpables y, sin embargo, no nos sentimos responsables, que es una ironía, porque es completamente al revés, ¿no? A ver, un ejemplo. Si tú, por ejemplo, dejas a un niño con un grupo de niños con un cuchillo, pues yo creo que no va a pasar mucho tiempo en lo que ese niño lastime a otro. Pero claro, muchos adultos dirían, claro, pero es que es un niño, no se da cuenta de lo que hace. Y yo pregunto, ¿y los adultos sí nos damos cuenta de lo que hacemos? Estamos en lo mismo. Por eso es tan importante empezar a acariciar el término responsabilidad, que ok, todo lo que pasa en mi vida es mi responsabilidad, y otra cosa es la culpabilidad, que no me lleva a ningún sitio más que a la amargura, a la vibración baja y al no poder cambiar las cosas porque no lo puedo hacer sino desde la responsabilidad. Entonces, ahora, aquí hay un tema que se da mucha confusión y es, ¿dónde termina mi responsabilidad y dónde empieza la tuya? Que es un tema delicado, ¿no es, Elvira? Pues sí, efectivamente. Yo trabajo con un diagrama, precisamente cuando hay programas de culpa, para que la persona pueda identificar dónde está su responsabilidad y dónde está la responsabilidad del otro. Es verdad que hay muchas veces que con la culpa cargas lo tuyo y lo del otro y entra en confusión. Es decir, que si yo hago una acción, bueno, por ejemplo, en el trabajo, imagínate que el jefe no hace su trabajo y lo haces tú por él, pero no sale bien y te sientes culpable. Bueno, ya estás ahí retomando acciones que no son tuyas, las tendría que haber hecho tu jefe, quizás. Pero ahí no sabemos distinguir entre lo que es de él y lo que es mío. Entonces, muchas veces solamente con posicionar a la persona en reconocer cuál es su área de acción y cuál es el área de acción del otro, ya puede empezar a colocar esa culpa de otra manera. Vale, yo puedo hacer hasta aquí y el otro puede hacer o debería haber hecho hasta aquí. Eso también las madres muchas veces llevamos esa gran mochila porque a veces nos ocupamos de lo nuestro, de lo de nuestros hijos, de lo de nuestros maridos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es un poco transgeneracional, del linaje de las mujeres. Y a mí me ha tocado trabajar muchísimo la culpa porque son piedras muy pesadas y nada, que no te pueden acompañar bien en tu día a día, como bien dices tú. Entonces hay que ir sacándolas. Y entonces ahí hago un diagrama en el que en el centro está la persona y está, su responsabilidad son sus acciones, sus palabras, sus emociones y en la otra persona exactamente igual. O sea, lo que por ejemplo el otro sienta con respecto a lo que tú hagas no es tu culpa, sino que es un trabajo del otro. Porque aquí también en el mundo emocional hay mucho chantaje y manipulación, ¿sí? Entonces, yo me responsabilizo de lo que yo siento, pero lo que el otro siente
tendrá que responsabilizarse el otro. ¿Sí? Por eso es tan importante, primero, que pasemos de la culpa a la responsabilidad, que ya va a ser un gran paso. Y después empezar a delinear cuál es la mía y cuál es la tuya. Porque vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo una pareja y mi pareja quiere ir a alguna parte con su familia y yo no quiero, y por mi acción ella se siente mal, ¿de quién es la responsabilidad de que se sienta mal ella? ¿De ella o mía? Porque mucha gente puede venir a engaño y decir, vale, es mi responsabilidad que ella se sienta mal, porque por mi culpa de no querer ir con su familia, ella se siente mal. Y ahí es donde hay que definir, porque en realidad ella es libre de elegir cómo quiere tomar mi decisión. Por eso mi responsabilidad acaba en mi decisión. Y eso es muy importante, ¿no, Carlos? Claro. Cada uno de nosotros es responsable de sus actos. Es decir, porque yo decida no ir con ella a cenar, si ella se siente mal por mi culpa, estoy generando el sentimiento de culpa erróneo bajo un prisma de una creación emocional por mi parte. Y no es así. O sea, yo estoy muy tranquilo porque no quiero ir a cenar. Entonces, la parte responsable es suya. Ella se puede sentir como quiera. Y no existe la culpa. Eso de la culpa sigue siendo la ficción inconsciente que nos vamos echando como un saco, para ti, para mí, para mí, para ti, cuando en realidad no existe. Es una maquinación del ego y bueno, y una manera de echar valores fuera de otra persona. Pues por eso este ejemplo nos sirve para ir sacándole punta al tema. Pasamos de la culpa, que no la tengo, a la responsabilidad. Y pasamos de la responsabilidad, que tampoco la tengo, al entender de que yo tomo mis decisiones y las otras personas toman las suyas. Entonces, en esa situación, sentirme culpable porque ella se sienta mal, a sentirme tranquilo porque sé que yo no he hecho nada mal y que esa persona es la que está decidiendo con lo que yo he hecho sentirse mal. Efectivamente. Notáis, claro, la diferencia es muy grande. Vamos a un tema que es muy complicado, el de los padres-hijos, como tú decías, Elvira. ¿Cuántos padres no se sienten responsables de todo lo que hacen los hijos? Y yo me pregunto, ¿pero por qué? ¿De verdad? ¿Cómo te puedes ser responsable de lo que una persona de 14, 15, 18, 20, 30, 40 años puede hacer con su vida? ¿No, Gianluca? En absoluto, pero eso sí, eso es un retaje cultural antiguo de nuestra cultura católica, el tema es eso, porque yo, por ejemplo, que soy italiano, la clásica familia italiana, la madre, el hijo también que tiene 65 años es su bebé. Que se siente responsable de su bebé o de lo que sea, que tiene 60 años, 2 hijos, 3 mujeres, es así. Es que no sé, lo importante, los problemas que tenemos hoy en día en la pareja, en la familia, son muchos. Lo que no habíamos aprendido porque ninguno los ha enseñado es que cada uno tiene su espacio, es su responsabilidad, es su tiempo, sobre todo, ¿vale? Porque el hecho de aprender a ser responsable también, por ejemplo, cada uno lo hace a su tiempo. Somos todos un mundo completamente diferente. Lo importante es dejar la culpa. Però nella famiglia moderna o antigua, lo que sea, eso sí, son problemas da solucionar, importantes. Pues sí, veo que son básicos porque es un buen escenario para practicar precisamente y entender cómo trabaja la culpa y la responsabilidad. Es lo mismo, yo creo que Carlos, que es un escritor, Elvira con su trabajo puede decirlo también, es lo mismo de la pareja o de la familia clásica cuando hablas con una pareja que tiene problemas, que uno de los dos está en casa, el otro llega a casa después del trabajo que ha tenido una jornada infernal y se lleva la mochila emocional tremenda en casa y no saben cómo gestionar este tipo de conflicto emocional que no es real, porque es
una fantasía de la mente que yo soy cabreado por otro motivo, me llevo todo en casa. El primero que pasa, boom. Claro, Entonces entender cómo gestionar todo esto con la mente. Pues invitando a los oyentes a que dejen la culpa, si les vibra dejarla y si realmente tiene sentido lo que estamos diciendo para ellos, y que empiezan a hacerse responsables. Porque después, curiosamente, se me ocurre, tú haces algo, ¿no? Y lastimas los bienes raíces de alguien o lo que sea, y te sientes culpable. Y la pregunta es, ¿el que tú te sientas culpable, en qué ayuda a esa persona o en qué remedia la situación? En nada. Mejor deja la culpa, hazte responsable, paga lo que tengas que pagar a nivel emocional o a nivel económico y ya está, ¿no? Porque, ¡ay, qué culpable me siento! ¡Qué culpable! Sí, que te sientes muy culpable, pero te largas y no haces nada. No, deja las tonterías, deja las inmadureces, hazte responsable, porque además, ¿por qué es tan importante hacerte responsable de tu vida? Porque si no te haces responsable de tus acciones, de tus pensamientos, de tus creaciones, ¿cómo las vas a poder cambiar? ¿Desde dónde? Si no son tu creación, si tú no eres responsable, ¿cómo las puedo cambiar, no, Elvira? Sí, totalmente. Mira, aquí hay una cosa que, bueno, yo ya he dicho antes y ahora lo recalco, que es que la culpa nos victimiza y nos quita nuestro poder. Eso es así. Eso hay que ser consciente primero de todo de esto, ¿no? Y efectivamente, si tú no puedes ser responsable, no puedes cambiar ninguna situación. Pero hay una parte de la culpa que me gustaría nombrar, porque esto sucede muchas veces con lo que mencionabas antes, Santiago, en relación a las familias, ¿no? Cómo los padres se ponen la culpa de lo que hacen sus hijos o de otras cosas. Y hay un tipo de culpa que es la culpa por la impotencia, que es mejor sentirnos culpables que impotentes. Entonces, un poco es como tener una pirámide en la que en la cúspide estaría Dios y justo debajo los culpables, porque creen que por su culpa podrían cambiar, o sea, que si no fuesen culpables podrían cambiar el destino de cualquier otra persona en el mundo. Es decir, si yo no hubiera hecho esto, esta persona no se hubiera caído o no se hubiera muerto o no tal o no cual. Entonces, fíjate el poder que se otorgan a través de la culpa, de incluso creerse que podrían cambiar el destino de los demás. O sea, esto es muy gordo también. Es decir, que nos resta poder, pero por otro lado nos hace ser la ilusión de un poder supremo, del destino de los demás. Y me gustaba puntualizar esto porque hay mucha gente que no llega a entender este tipo de culpa, que es como está soterrada. La culpa es el sentimiento secundario, pero el de verdad es la impotencia. Por eso aquí es donde es muy importante entender que siempre haces lo mejor que puedas, cual sea el resultado. No importa qué tan bien o qué tan mal haya salido. Si entiendes de que en ese momento hacías lo mejor que podías, ¿por qué te vas a sentir mal? Si no podías hacer más, a no ser que, como tú has comentado, entre él y si hubiera. Pero ya sabemos que si hubiera es una fantasía, es una ilusión, es una invención. Porque claro, tiempo después, 5 minutos, 1 año, 10 años, 50 años y otra versión de ti mismo, claro, actuaría diferente y elegiría diferente. Pero es que cuando actuaste eras el que eras y tenías las herramientas que tenías. Si entendemos eso, tenemos el tema de la culpa, yo creo que bastante bien trabajado. Pero bueno, antes de seguir con el tema y con las preguntas, vamos a presentaros para que la gente os conozca y sepa dónde contactaros y después vamos con preguntas. Elvira, ¿empezamos contigo? Fenomenal, pues venga, adelante. Bien, yo soy psicobioterapeuta, entonces mi especialidad, digamos, es ir al origen de los síntomas a través del cuerpo y de las emociones. Entonces me apoyo muchísimo en las funciones biológicas del cuerpo para llegar al origen emocional de lo que pueda estar sosteniendo esa enfermedad. Digamos que todas las enfermedades son una solución de nuestro cerebro arcaico a algo que hemos dejado en el olvido y que a día de hoy pues a lo mejor no tenemos ni conciencia. Entonces yo acompaño a la gente a ir, digamos, pasos atrás hasta el origen de sus síntomas y muy de la mano, por supuesto, de la lógica del inconsciente y de la lógica biológica. Y estoy especializada ahora mismo en alergias y dermatitis. Me podéis contactar a través de mi página web, que es elvirallorente.com, y mi WhatsApp es el 649-629-633.
Ok, qué importante, ahora que hablas de los síntomas, qué importante empezar a trabajar las causas y no irnos simplemente con lo que nos pasa, ¿no? Con las molestias, con los dolores, que son una consecuencia de lo que realmente lo están generando, ¿no? Entonces, pero tanto a nivel físico como a nivel emocional, ¿no? Volvemos a lo mismo, así se me hace muy importante. Elvira, ¿estás trabajando a nivel presencial, online? ¿Haces talleres, grupos? ¿Cómo lo estás trabajando? Vale, hago presencial, hago online también. La verdad es que el online se ha disparado desde el tema del confinamiento, o sea que hay mucha gente que, bueno, pues yo recibo gente de todos los países, de Latinoamérica, de España, y bueno, pues yo estoy ubicada en Madrid, la gente que está en Madrid, mucha de ella de forma preferencial quiere venir y hacerlo presencial. Para mí es un honor porque el presencial pues vibra de otra manera, o sea, cuando tienes a la persona delante, pues es una gozada, ¿no? Porque ves cosas que quizá en diferido pues es distinto, aunque también funciona exactamente igual. Y luego talleres, estoy elaborando algunos talleres que sacaré pronto, todavía no los puedo desvelar, así es que estoy en ello. Pues suena muy interesante. Por cierto, tenemos que hacer un programa de medicina naturópata y de remedios básicos, caseros, naturales, para empezar a trabajar con ciertas enfermedades y ciertos síntomas. Porque con todo esto que ha pasado hay mucha gente pasándolo muy mal y no sabe cómo abordar esos temas médicos que se están tratando de forma química, ¿no? Que ya sabemos que los químicos más bien ayudan poco. Así que haremos algún tema especial sobre medicina naturista. Ya te invitaré yo. Genial. Pues nada, fantástico. Elvira, muchas gracias, y a la gente que quiera contactar contigo, que investigue y se ponga en contacto, ¿vale? Muchas gracias. Gianluca, ¿vamos contigo? Vale, yo soy Gianluca, soy italiano, vivo en Andalucía. Io sono un mental coach, Ikigai Shimei Coach e un interventore emozionale. Sono specializzato nell'intervenzione emozionale con un metodo di Tony Robbins, del quale ho studiato muchos años antes in America. Hago un'intervenzione emozionale per recuperare il manejo delle emociones, reconstruire la mappa mentale y administrar el pensamiento de la persona, cambiar las creencias y sanar sobre todo todas las heridas emocionales que tenemos en nuestra vida. Yo tengo programa especial por ejemplo, por joven también entre 18 y 23 años, por sanar heridas de familia o de aficiones o problemas que han tenido en la juventud. Tengo un programa de transformación personal con intervención emocional que dura 36 días, que es un programa que trabajo directamente con la persona y que funciona muy bien. Pues Ikigai Shimei lo utilizo a nivel empresarial por transformar, por llevar a otro nivel la sinergia entre el coaching empresarial, la transformación del sentido de ser empresa en el 2021, que ser imprenditore hoy en día es muy diferente respecto al pasado. Io mi puoi trovare nel mio sito web gianlucacoach.com, nella rete sociale con il mismo nome, il mio WhatsApp è 605 33 91 38. Pues fabuloso el trabajo que haces, Gianluca. Igual trabajas también con grupos individuales. Sí, yo tengo grupo hasta 25 con un programa y hasta 40 personas con un programa. No hago cursos online, en el sentido que yo hago percurso de transformación personal limitado a un número de personas que normalmente duran 30-35 días o 2 semanas, depende del tipo de percurso. Hago talleres presenciales. Yo trabajo también muchísimo online, tengo clientes en Estados Unidos, en Sudamérica, en Italia, en España. Entonces sí, el online è stato impucato, entre comillas, desde cuando tenemos el COVID, pero sí, mucha gente, siempre más mucha gente trabaja a nivel online, porque el mundo ormai es pequeño.
Además, qué importante recuperar el control de las emociones, ¿no? Pero claro, ¿cómo vamos a recuperar el control de las emociones si no controlamos nuestros pensamientos? Y las emociones son una consecuencia de ellos, ¿no? Pero se me hace súper interesante el trabajo que haces, Gianluca. Pues nada, invitamos a la gente que le guste lo que haces a que te contacte, te investigue, te curiosee y, por supuesto, te pida ayuda. Gracias, Gianluca. Carlos, ¿vamos contigo? Mira, soy Carlos Sánchez y vivo en Valencia. Soy escritor, aparte de empresario. Entonces, bueno, antiguamente sí que hubo una época que hacía terapias, hacía reajuste personal y también impartía clases de tantra. Y bueno, ahora me dedico a escribir porque, bueno, como dije al principio de la presentación, yo soy una persona que a raíz de la muerte de mi padre, pues entonces todo lo que fue el tema de la trascendencia humana, pues fue muy importante para mí. Y bueno, me puse a investigar como toda buena mente inquieta y empecé a profundizar en las religiones, cristianismo, budismo, el islam. Ahí no encontré la respuesta que yo necesitaba y entonces, pues bueno, cogí otro camino espiritual. Al final encontré a mi maestro, entonces ya seguí su estela y bueno, hasta que acontece la realización del ser. Y esta experiencia a lo largo de los años, pues la he plasmado en el libro, en Despertar, lo voy a enseñar. Sí. Es editorial indie y se llama Despertar, un camino a la realización del ser. Entonces, bueno, aquí comento toda este periplo de cosas y bueno, en la actualidad, referente al tema espiritual, pues sí que imparto satsang y realizo reuniones donde hacemos práctica meditativa e indagación consciente. Como no, digamos que no me gano la vida con ello, pues entonces es cuando surge, no hay fecha concreta, sino que va surgiendo y lo anuncio en las redes sociales, en Facebook, que tengo un grupo donde imparto satsang también, que se llama Conciencia y Silencio. Y bueno, en mi página de autor, Carlos A. Sánchez, escritor, y ahí en Instagram y en fin, pues ahí voy meneando y cuando surge, pues digo, tal fecha, quedamos en Viveros, en el río, aquí en La Eliana, en donde sea, y nos juntamos un grupo y compartimos para gusto. Pues se me hace genial. Cómo es curioso, ¿no? Que hay situaciones en nuestras vidas aparentemente negativas o muy difíciles que son las que nos hacen despertar o nos impulsan un poquito, ¿no? A llegar a esa consciencia que después agradecemos tanto. Pues Carlos, ya has dado redes sociales y teléfono, ¿verdad? Para que te contacten en caso de que quieran algo. Sí, bueno, las redes sociales es Facebook, en el grupo Conciencia y Silencio, en mi página personal, Carlos A. Sánchez, y mi teléfono por si quieren contactar conmigo para tratar cualquier tema que les interese de este camino interior, es 626-986-920. Perfecto, Carlos. Pues muchas gracias. Y si os parece bien, vamos a preguntas. Dice, soy Inés de Murcia. Yo me siento culpable por muchas cosas que he hecho en mi vida. Y la verdad es que es un lastre para ser feliz. ¿Cómo puedo trabajar esa emoción cuando la siento? Bueno, el caso de Inés, yo creo que es extrapolable a gran parte de la población mundial, ¿no? ¿Cómo puedo trabajar esa, pues lo que estábamos comentando en el programa, Inés? Primero, concientizar que siempre haces lo mejor que puedes. Este fundamento es básico. Básico porque entonces te va a dar la tranquilidad de que fuera lo que fuera que eligierais o que elegiste, era tu mejor hacer. Si entiendes esto, es fundamental. ¿Qué más herramientas le podríamos dar cuando sientas emoción? ¿Se os ocurre alguna otra? Eso, la intervención emocional nace por esto, por trabajar la emoción e ir a la génesis. Quando si è creata nella mappa mentale una determinata emozione e si è anclata alla sinapsi, que puede ser tramite un hecho, una palabra o lo que sea. Entonces, sí, la intervención emocional nació por esto y se trabaja muy bien por desbloquear, porque si uno tiene sentido de culpa, que es una mochila que lleva muchísimo tiempo, necesita sanar las emociones, desbloquearlas. Cuando se desbloquea, pues se va a sanar y se empodera, se entiende qué es la responsabilidad, porque si no es un bucle que ha generado el ego y que de ahí no se sale. Pues sería otra herramienta, ¿no? Otra es entender
aplicar la inteligencia emocional, entender que la culpa no va a cambiar nada. Si fuera a cambiar algo, vale, pues yo te apoyo, siente la culpa que quieras, pero es que no va a cambiar nada, por lo menos no para bien. Lo único que va a hacer es hacerte sentir peor, ¿sí, Elvira? Yo propongo a toda esta gente que se siente culpable que se haga la pregunta de ¿qué harías de diferente si pudieras no sentir culpa? Que se lo cuestione, que reflexione. Sí, Que es sí, porque realmente ahí puedes dejar la culpa a un lado y plantear qué es lo importante para ti, lo esencial. Entonces hay muchas veces que puedes ver que harías lo mismo, por ejemplo, o otras cosas, para cada uno puede ser distinto. Pero es una pregunta que es de estas que te lleva a indagar un poquito más dentro de ti. Pues ahí la dejamos pendiente. Otra pregunta, dice, soy Elena de Granada. Yo tuve muchos problemas con mi padre y cómo me educó. Nos separamos por muchos años y cuando me buscó para pedirme perdón, no lo perdoné. Un año después murió y me siento fatal por no haberlo hecho. Son temas delicados porque obviamente cuando no sabes canalizarlo, cuando no puedes concientizarlo, son cargas muy pesadas, ¿no? Como el caso de esta Elena. Pues creo que es lo mismo, ¿no? No sé si Elvira. Mira, yo una de las cosas que he tenido que trabajar mucho por temas personales, también, igual que Carlos, que todos tenemos un bagaje, es el tema del duelo. Entonces, eso realmente es un duelo no resuelto, no es una culpa. O sea, realmente hay algo, cuando tú no te puedes despedir de alguien y además hay algo contencioso, queda un duelo pendiente de realizar. Entonces, tendría que trabajar sobre eso esta persona, porque si no, no es la culpa, sino lo que va a arrastrar es un duelo pendiente que va a bloquear su vida y no la va a poder dejarse orientar hacia la vida misma, va a estar orientada hacia la muerte de su padre. Entonces yo le propongo eso, que trabaje sobre eso. Pues totalmente de acuerdo, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Elena, a ver, no podemos cambiar el pasado. Es una pérdida de tiempo y de energía tratar de pensar en lo que pasó cuando ya pasó. Es absurdo. O sea, que yo entiendo que estamos en esa dinámica, ¿no? Pero es que es absurdo, ¿sí, Carlos? A ver, yo quería decirle respecto a la muerte del ser querido, sea el que sea, puede ser tu padre, tu madre, tu hijo, que es muy doloroso cuando muere un hijo, casi más que cuando muere una persona más mayor. Puedo decirle que al principio uno quiere que la tierra se lo trague. Quiere que la tierra se lo trague porque te sientes culpable por todo. Es decir, desde el principio hasta el final, de por qué no llegué a tiempo, por qué no le dije, por qué no... cualquier cosa. Entonces, bueno, lo primero que hay que ver es que lo que sucede porque sí, per se. Es decir, tanto pensamientos como acciones surgen por sí solos. O sea, nadie es responsable. O sea, responsable me refiero, porque vale, estamos cruzando las palabras responsabilidad con culpa, me refiero a que no hay un individuo, un yo, un ego, que sea culpable de cualquier cosa que suceda. Entonces te sientes culpable porque no te has despedido de tu padre, pero el hecho de que tu padre muera es natural, y al igual que tú debes comprender que tú no haces eso. O sea, tú no tienes culpa de eso. Es lo que dicen los taoístas, el wu-wei, la no acción. No sé si lo entiende la gente, lo de la no acción, pero es que no hay un individuo que cometa ninguna de las cosas por las cuales se siente culpable. Esto hay que verlo con claridad. Por eso es tan importante entender el concepto de lo que pasó, ya pasó, no lo puedes cambiar y la culpa no te sirve para nada. Además, más allá que para trascenderla. Ok, vale, te sirve para eso, pero tampoco tienes que estar 14 vidas sintiendo culpa toda la vida para trascenderla. Yo te invito a que ya la dejes en paz, te pases a la parte de responsabilidad que es completamente diferente y empiezas a vivir de otra forma. Yo personalmente tuve una experiencia con mi padre murió de cáncer y yo alargué de alguna forma, alargué entre comillas, ¿vale? Ese sufrimiento, porque en el amor que les tienes, quieres que se curen, ¿no? Pero claro, lo único que hice ya después, cuando me di cuenta, fue hacer más larga esa agonía. Y si tenía que haber durado 3 meses, duró 6. Y claro, luego cuando lo piensas dices, joder, o sea, ya sabiendo lo que sé, lo hubiera dejado morir antes. Hubiera sufrido menos. Y si yo no hubiera podido canalizar
esa información de forma responsable, estaría hecho pedazos. Por eso es tan importante pasarse de la culpabilidad a la responsabilidad y entender qué parte es tu responsabilidad y qué parte no es tu responsabilidad de lo que pasa en la vida. Porque si no, pues pasa que mucha gente está hecha pedazos. Por eso es tan importante el tema de hoy. Ok, dice, soy Óscar de Madrid. ¿Qué diferencia hay entre culpabilidad y responsabilidad? Bueno, pues es que lo estamos viendo. Elvira, ¿qué le podríamos decir? ¿Cuál sería la diferencia así que se te ocurre? Entre culpa y responsabilidad. Bueno, pues es el mismo ejemplo que hemos puesto antes, ¿no? Un niño que comete un acto o un adulto y el ser culpable, pues lo apartaríamos a un ladito, lo meteríamos quizás en la cárcel, ¿no? Si es un adulto, y no le dejaríamos reparar lo que ha hecho en su vida cotidiana o le pondríamos una multa. Eso sería culpable. Le podríamos encerrar, eso, le podríamos multar, entonces le haríamos culpable y tendría el cartel de culpable. Esa sería opción 1. Y la opción 2 sería pues que de forma efectiva pudiese reparar lo que ha roto, lo que ha estropeado, lo que ha hecho a nivel emocional, físico o de otra manera, ¿no? Entonces hay veces que hay que acercarse a las personas y ver en qué manera podrías reparar lo que has hecho. Y eso es un acto, yo creo que de mucha humildad también, ¿no? De poder decir, vale, yo te he hecho esto, o pues si te he pegado, por ejemplo, que ahí sí es mi responsabilidad, ¿cómo puedo hacer para que esto se pueda resolver? Y ahí estaríamos en el ámbito de la responsabilidad para que los dos queden libres de cualquier deuda, porque la culpa nos endeuda de manera emocional o de otras maneras. Y además hay que definir también que la responsabilidad está en la parte inconsciente y consciente, me refiero. Tú puedes sin querer hacer algo, pero eso no te exime de responsabilidad. Correcto. Cuidado con eso, porque no porque lo hayas hecho sin querer, no eres responsable, o viceversa. Entonces, aquí es importante precisamente nada más, entender que la culpa no sirve para nada. Más allá que para sentirnos mal, vibrar bajo y tener problemas. Entonces, dejar la culpa, irnos a la parte responsable y desde la conciencia empezar a entender y a separar nuestra responsabilidad de la de los demás. Porque si no, vamos a caer en todas estas cosas que hemos estado hablando en el programa, de que yo me siento responsable por lo que los demás hacen o sienten, que es otra crasa equivocación. Porque entonces pasamos del sentirnos culpables, que es fatal, al sentirnos responsables por cosas que nosotros no somos responsables. Con lo cual es tan importante una cosa como la otra. Bueno, pues con esto yo creo que vamos despidiendo el programa, porque si no se nos acaba el tiempo. Como siempre, Elvira Llorente, gracias por estar en este tema de hoy, tan bonito, tan importante. Gianluca, un abrazo, hermano. Gracias también por compartir el programa de hoy. Y Carlos Sánchez, un placer que hayas estado hoy con nosotros. Igualmente. Ojalá y hayan más programas. A los que nos estés escuchando, recordad, teléfono de contacto 601-487-113. Suscribiros al canal Aprendiendo a Vivir con Santiago Domingo para que veáis todos los vídeos. Y lo más importante, que nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el martes que viene. Un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Gracias.